A ustedes, amigos, que valoran los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Con un abono mensual permitirán la continuidad y el fortalecimiento de estos canales de periodismo digital. Más información en nuestro sitio enperspectiva.net/socios. And some of these people are hardened criminals, not good people. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. But I believe with every fibre of my being that the course I have set out is the right one for our country and all our people. Mais cette colère est plus profonde. Je la ressens comme juste à bien des égards. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad. Bueno, escuchamos las voces de algunos de los principales protagonistas de la agenda política internacional de 2018. Este año, que está por terminar en algunas horas, tuvo varios sacudones, ¿no? La crisis cambiaria en Argentina, el triunfo sorpresivo de Jair Bolsonaro en Brasil, el cambio histórico de gobierno en México, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, las violentas protestas en Francia y un acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea que aún está pendiendo ahí de un hilo. Y estos son solo algunos de los acontecimientos más fuertes del año. Pero más allá de las noticias, ¿cuáles son los fenómenos más fuertes a nivel mundial? De eso vamos a conversar aquí en estudios hoy con Leonel Harari y Gustavo Calvo, dos de los integrantes habituales de nuestras mesas internacionales. ¿Qué tal? Buen día a ambos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buenos días, muy bien, gracias por la invitación. Buen día, Leo, ¿qué tal? Bien. Un gusto tenerte por acá, hoy en vivo y en directo. Es un gusto para mí también. Solucionamos el tema de, por ejemplo, no tenemos ladridos, que habitualmente escuchamos, tenemos una gran compañía, ¿no? El perro quedó en un hotel para perros, imagínate vos. ¡Qué bacán, qué bacán! El bacán soy yo, que me lo saqué de encima. Bueno, ¿hasta cuándo estás por acá? Hasta una semana más nada más. Una semana. Lamentablemente, muy cortito. Así que con agenda apretada, imagino. Bueno, sí, si hubiera mucho sol, la agenda sería el sol, pero como no hay tanto, estoy tratando de reanudar con mis amigos. Está muy bien, se presta para eso. Bueno, empezamos, si les parece. Nosotros decíamos, bueno, la idea, a ustedes no les pedimos que eligieran las grandes noticias del año, sino los fenómenos, ¿no? Las tendencias que marcaron este 2018. Felipe, ¿empezamos? Exacto, y empezamos por los cisnes negros de 2018, perdón. Gustavo, vos elegiste el fenómeno más importante de 2018 como el fenómeno los cisnes negros. ¿Qué son? A ver, expliquemos un poco. Claro, en realidad fue el año de consolidación de algunos fenómenos que podrían ser denominados como cisnes negros. En el año 2007, Nicolás Taleb, que es un escritor libanés nacionalizado norteamericano, escribió un libro llamado Cisne Negro, donde él refería a una vieja frase en latín que viene de Juvenal, pero que en definitiva hace referencia a una especie de metáfora donde existen fenómenos que son totalmente atípicos y que una vez que suceden producen efectos desproporcionados, un papel desproporcionado, y que además una vez que sucede nosotros nos vemos en la obligación de poder explicarlos, porque a priori no deberían existir. Por eso la figura del cisne negro viene un poquito como anillo al dedo a este tipo de cosas. En política o en sucesos internacionales en general, por ejemplo, la caída de las Torres Gemelas es un cisne negro, es decir, es algo sobre lo que nosotros no teníamos nada previsto, algo que produce un efecto o una consecuencia desproporcionada, y que además lo más interesante de esto es que una vez que empezamos a estudiar para poder explicar el fenómeno, nos damos cuenta de que era predecible, de que era explicable, y de alguna manera hay algo que no vimos. Por ejemplo, la elección del presidente Trump es un cisne negro.
Por ejemplo, el propio Brexit puede ser llamado un cisne negro. Pero este año tuvimos las consecuencias de no prever, las consecuencias de que un sinfín de movimientos en todo el planeta han llegado de repente a ser visibles, a tener efectos desproporcionados, y en nuestra obligación de analizarlo nos damos cuenta de su previsión. Entonces nos encontramos con cosas, por ejemplo, como la elección italiana, el ascenso de Matteo Salvini, la irrupción de la derecha en Andalucía a través del Vox y seguramente ahora con representación europea. También nos encontramos con el fenómeno de los chalecos amarillos en Francia, que podríamos estar una semana, 2, 3 o un mes discutiendo si tienen un tinte de derecha, un tinte de izquierda, un tinte de centro, pero cuando empezamos a analizar las causas, son causas que estaban ahí, que las podíamos haber visto, que las podíamos haber previsto. Así que, en síntesis, Gustavo, los cisnes negros de este 2018 son que las reacciones antisistema. Exactamente. Eso a través de todo el planeta se está viendo y con un perfil muy similar. Quienes votaron el Brexit, miembros de sectores rurales previamente industrializados, con fábricas desarmadas, con la desocupación rampante, con pocos servicios, tienen un perfil muy similar a los que votaron para Alternativa de Alemania, en el este alemán, por ejemplo. Un sector que pertenecía a Alemania Oriental, que fue desatendido en el momento de la reunificación y que hoy vemos que ve surgir un partido de ultraderecha, neonazi, euroescéptico, ultranacionalista, y el perfil psicológico siempre estuvo allí. Es el mismo perfil de los chalecos amarillos, es el mismo perfil de los votantes de Salvini, es el mismo perfil de los votantes de Salvini porque justamente es el centro italiano postindustrializado, desocupado, con paro, sufriendo la llegada de inmigrantes, es decir, todo un sistema social que alimenta el antisistema. Hay palabras que han empezado a escucharse cada vez más recurrentemente, ¿no? Como nacionalismo, inmigración, antiislamismo, desocupación, xenofobia, gente indignada, o la palabra antisistema, como decía Romina al principio, ¿no? Para un oportunista populista, esas palabras son una excelente excusa. Son parte del discurso. Lo vemos en cierta medida en algunos elementos electorales aquí en Sudamérica también. Pero también es cierto que son parte de la realidad. Es decir, cuando uno dice, yo le digo a la gente lo que quiero oír para que me vote, también hay que preguntarse por qué la gente quiere oír eso, antes de también condenar al populista. Hay elementos, hay realidades de fondo que se están dando. Europa, a través de la globalización, priorizó las ciudades, priorizó los grandes centros urbanos, priorizó la aplicación de tecnología en las grandes empresas. Dio campo libre a un sinfín de reformas sociales con la excusa de que el fascismo estaba escondido atrás de cada árbol, entonces se desregularizó el sistema financiero. Se fue a una flexibilización laboral, se manejó en las áreas rurales una desatención total. Los servicios, no se invirtió en los servicios, no se preocuparon de esa gente. Hoy los chalecos amarillos no son, en mi criterio, no es un criterio un poco personal, ni de izquierda ni de derecha, pero es cierto que en la elección de 2017 la suma de las izquierdas extremas y las derechas extremas daba mucho más del 50%. Entonces ya es una elección que te estaba dejando claro que en las áreas rurales una Marine Le Pen seguía creciendo y en las áreas urbanas un Mélenchon seguía creciendo. Es decir, de alguna manera la gente está reaccionando. El sistema o la globalización en sí y sus defectos generaron o están generando una generación de personas que a disgusto empiezan a encontrar dónde votar. Eso es lo que dirías, explica un poco este fenómeno de estos movimientos reaccionarios. Es una explicación que obviamente, por la forma que lo estamos haciendo ahora aquí, es un poco superficial, pero que va a los temas que importan. Eso explica ese fenómeno, explica también una pregunta de que siempre nos hacemos en cada elección y que deberíamos hacernos también en las elecciones aquí en Latinoamérica. Una cosa es hacer encuestas sobre cuáles son los problemas que la gente tiene en cuenta en la realidad actual,
por ejemplo, en el caso de Uruguay, aunque estamos hablando de temas internacionales, pero vamos a hablar seguramente de seguridad, educación, ese tipo de cosas. Y otra cosa es explicar a una pregunta que parece igual, pero es diferente. ¿Por qué vota la gente? Es decir, a mí me puede preocupar la inseguridad, a mí me puede preocupar el sistema educativo, me puede preocupar mi situación económica, pero siendo un francés, por ejemplo, de las afueras de Marsella, en realidad yo quizás estoy votando porque hay un inmigrante o hay muchos inmigrantes cerca mío, estoy votando porque el diésel está muy caro, como sucedió ahora, ¿tá? O puedo estar votando por otras razones. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que analizar, ese tipo de cosas son las que Macron no analizó, por ejemplo, ¿tá? Ese tipo de cosas son las que sorprendieron, ¿tá?, en su momento a Cameron en Inglaterra. Entonces, de alguna manera, no estamos teniendo la agudeza suficiente, y estoy hablando de no estamos en el sentido de analistas, encuestadores y finalmente políticos y gobernantes, que es lo que importa, la agudeza suficiente para llegar a las motivaciones de la gente para poder entenderla. Y eso no debería suceder en una Europa que fue cuna de un montón de columnas culturales que siempre alimentaron estos análisis. Leo, ¿vos cómo ves estos cisnes negros? Yo creo que hay que empezar por otro lado. Esta es una buena discusión para que lo pongamos en el contexto de los problemas de grandes movimientos de cambios dentro de los procesos electorales, hacia dónde están yendo la gente. Pero creo que antes de eso hay que ver que estamos frente a la consolidación de un nuevo modelo de orden internacional. Un modelo de orden internacional llevado adelante por una parte de la, no sé cómo llamarlo, cleptocracia, oligarquía, clase dominante norteamericana, que decide que frente a la posible crisis en la que están, deben pasar al ataque en vez de estar en la defensiva. Y resuelven cambiar el modelo de orden mundial. Ahí quizás ya nos estamos metiendo en el fenómeno que vos habías elegido, ¿no? Claro. El desorden mundial, así lo definiste. El nuevo desorden mundial. El nuevo desorden mundial. Sí. Así como Gustavo iba por el lado de los cisnes negros. Y las motivaciones. Y las motivaciones. Claro, bueno, Leo iba por el desorden mundial. Sí, es que son aparentemente cisnes negros, como mismo Gustavo dijo. Cuando uno empieza a mirar, se da cuenta que todo esto es coherente. Y estamos en este momento frente a algo que ya se aclara bastante bien, que es el hecho de que el modelo de mundo concebido en el Occidente después de la Segunda Guerra Mundial no le sirve más a un sector muy importante de los que manejan el mundo. Muy brevemente, Bretton Woods y el sistema de Naciones Unidas organizan un modelo que está basado económicamente en la economía de mercado, sistema capitalista, para decirlo como se debiera decir, y el sistema de Naciones Unidas que lleva a la humanización de la humanidad. Es un proyecto basado en derechos humanos que son universales. Con esas dos cosas, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial proponen al resto del mundo reconstruir Europa, que estaba destruida, dar una esperanza de que puede haber un mundo mejor para todos, asumir un liderazgo y también asumir el costo de ese liderazgo, que era ayudar a los países más frágiles a ir organizándose, haciendo gobiernos democráticos. La descolonización es un fenómeno que viene inmediatamente después de esto. Para eso se hacen en Bretton Woods los acuerdos que buscan la organización del sistema, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y toda una serie de otras instituciones que garantizan un flujo ordenado de las finanzas y de los capitales, y luego del comercio. Ahí tenemos la Ronda Uruguay, que es la concreción de un proyecto de Bretton Woods, que es la Organización Mundial del Comercio. Ese sistema institucional que pone un orden en el mundo va acompañado de una ideología, que es una ideología como la vemos en Occidente, de democracia y de derechos humanos. Eso implica que los países líderes pagan el precio. Una de las cosas que logró Estados Unidos en Bretton Woods es que fuera el dólar moneda internacional en contra de todos los otros, y en particular de la delegación británica que decía no, hay que hacer una moneda internacional, cosa que no pasó. Pero bueno, es una anécdota. Lo importante es que ese modelo que le sirvió en particular al Occidente, el sistema
mercado. Y todo el liderazgo de Bretton Woods empezó a costarle caro, en la medida en que el sistema se va gastando, digamos, ha pasado un cierto tiempo y tiene un desgaste. Aparecen movimientos que dicen, basta con esto, acá o estás conmigo o estás contra mí, y yo no tengo por qué pagar para que seas mi amigo, o son mi amigo o son mi enemigo. Ese es el discurso que está avanzando en el mundo y tomando forma y dándole forma a un nuevo mundo, que es el que vamos a vivir en este año que viene y por unos cuantos años más. Un mundo en el cual, si querés que te defendamos, vas a pagar; si querés ser mi amigo, tenés que hacer lo que yo te digo. Yo soy el más fuerte, yo soy el más grande, yo soy el más lindo, yo soy el más inteligente, y todos ustedes se agachan y marchan así. Esto tiene consecuencias muy concretas, que son la debilitación de los organismos internacionales, la liberación de las fuerzas más directas y prepotentes en la política de los países, y esto es lo que explica que aparecen fenómenos de antagonismos grandes. Estamos en un proceso de militarización muy importante en el mundo. El presupuesto norteamericano se ha multiplicado de una manera espectacular. China ha hecho islas artificiales en el mar de la China que le permiten bases aéreas y navales muy importantes. Rusia acaba de anunciar que tienen misiles supersónicos capaces de romper las barreras defensivas de la OTAN. Y al mismo tiempo tenés gobiernos que antes tenían escrúpulos en hacer cosas y que ahora, al contrario, se sienten orgullosos de hacer esas cosas. Tenemos cuestiones como el asesinato de Khashoggi, tenemos cuestiones como el avance de Netanyahu sobre los territorios ocupados, y en todos lados aparece gente que antes estaban en la camisola de fuerza de lo políticamente correcto y hoy en día se sienten liberados. Sí, el nuevo desorden mundial también es lo que hemos escuchado de la crisis del multilateralismo, ¿no? Y todas las instituciones creadas después de la Segunda Guerra Mundial, tan como lo comentabas, ¿no? Ese orden que se había creado para garantizar el desarrollo ordenado, bueno, parece haber descalabrado, ¿no? O es cada vez menor el papel, por ejemplo, que tienen instituciones como la ONU. ¿Hay mucha diplomacia presidencialista por fuera de estas instituciones? Claro. Claro, y no solo eso, por ejemplo, los tratados internacionales, el comercio internacional tenía una organización de concepción bastante moderna, la Organización Mundial del Comercio, donde había un tribunal para resolver conflictos. Hoy en día Estados Unidos resuelve que sus conflictos los resuelve uno con uno, y tiene encima como asesor de seguridad nacional a John Bolton, que es alguien que considera que ni los tribunales penales internacionales son válidos, ni los organismos internacionales son válidos. Es decir, existe una agresión directa. Ahora bien, eso no quiere decir que todo esté perdido. Los organismos no se hunden así nomás. Y entonces todo este desorden, ¿lo ves como una crisis o como debe ser tomado como una oportunidad? Hay las dos cosas, pero básicamente es una estrategia. Es una estrategia que tiene como antagonista principal la emergencia de China, de la cual no hemos hablado, pero es lo que no hemos hablado que condiciona. Es lo que está latente frente, absolutamente, atrás de todo esto. Estados Unidos dice: yo ahora no voy a pagar por los demás, quiero que los demás me paguen a mí, yo necesito reforzarme, necesito protegerme. Hace su proteccionismo, impone lo que puede por la fuerza. ¿Por qué? Porque hay alguien que va creciendo, ocupando los espacios económicos, políticos, científicos, tecnológicos. Y ese es el gran enfrentamiento. Eso es lo que va a tener consecuencias este año, que lo vamos a sentir aquí en América Latina y en todos los territorios que van a ser las nuevas fronteras de este nuevo desorden, ¿no? De este nuevo orden mundial, del cual podemos hablar un poco más tarde. Gustavo, ¿vos algo para agregar de este desorden mundial que describe Leo? Algún matiz con Leo. Leo dice que esto es parte de una estrategia. Yo creo que es el fracaso de una estrategia anterior. Leo hace referencia a que los organismos internacionales están en crisis o no están cumpliendo con su papel, porque ahora existe una especie de pulseada más dura entre los dominantes. Yo tengo la visión de que siempre fue así. Es decir, de alguna manera Estados Unidos siempre se arrogó la posibilidad o no de reconocer o no, por ejemplo, un fallo del Tribunal de la Haya. Cualquiera de los 5 fijos en el sillón de la ONU podía vetar lo que quisiera. Es decir, de alguna manera siempre esa estructura existió.
Es decir, esa teoría del más fuerte y de los más fuertes siempre fue así. La mesa chica fue clara. A mí lo que me parece que está sucediendo, y ahí sí entro un poco en sintonía con Leo, es que esa mesa chica que antes era Estados Unidos, Europa, Rusia y algunos más, se está descalabrando porque hay gente que se está ausentando. Europa está perdiendo mucho poder. Este año fue bastante sintomático con la guerra de Siria, estuvo pintada al óleo. Y la guerra de Siria está terminando. Trump se está yendo de Siria no porque ganó, sino porque perdió. Vamos a decir la verdad, porque Estados Unidos entró allí para sacar al Assad del poder y bueno, el Assad ganó la guerra. Europa, y ahora lo vamos a ver también, está perdiendo protagonismo. China está ganando protagonismo. Trump, como dice Leo, Estados Unidos, que hoy es Trump, realizó una serie de cambios, no porque Trump fuera caprichoso como lo pintan, sino porque yo creo que no tenía más remedio. En 1973 la crisis del petróleo hizo que todo el mundo se pusiera de rodillas porque 4 o 5 países árabes dictaban no solo nuestro presente, sino nuestro futuro, cambiando el precio del petróleo. Hoy Estados Unidos, gracias a un cambio de producción, es el primer productor mundial de petróleo. Hace 15 días se reunió la OPEP para fijar precios del petróleo. Por sugerencia de Putin, cuando no, Arabia Saudita inclusive optó por limitar la producción de petróleo para que el precio suba. ¿El precio subió? No, el precio está bajando. ¿Por qué está bajando? ¿Por arte de magia? No está bajando porque Estados Unidos bajó sus precios. Entonces Estados Unidos hoy tiene relevancia en el mercado del petróleo y ya no es un esclavo de las decisiones del Golfo Pérsico. Entonces, ese tipo de cosas Estados Unidos la hizo, como dice Leo, porque el cuco estaba creciendo, porque el cuco no lo podemos manejar, porque el cuco no sabemos ni siquiera cómo piensa. Y ese es nuestro problema hoy en Occidente. Pero, como dice Leo, hay instituciones que las hicimos para que Occidente funcionara y en teoría el planeta funcionara. Las instituciones no están cumpliendo con su función, pero me parece que no hay un cambio de estrategia, sino que sucede que la estrategia estaba mal delineada. A la gente no le sirvió este sistema. Sería un poco académico entrar en lo que es crisis y lo que no es crisis. Los organismos multilaterales sirven. No sirven del todo, ni perfectamente, ni en todos los casos. Pero nosotros tenemos un acuerdo de contención de la proliferación nuclear en Irán, hecho con esfuerzos gigantescos de la comunidad internacional y de la diplomacia, en la que estaba Estados Unidos, y Estados Unidos se fue unilateralmente. Teníamos un acuerdo, el más grande que se ha hecho sobre cambio climático con la COP21, el Acuerdo de París, en donde Naciones Unidas tuvo un rol fundamental, en donde votaron prácticamente todos los países del mundo y Estados Unidos se retiró. Es decir, no es una crisis, es una provocación de una crisis, es una decisión unilateral. Hay una estrategia de cambio de modelo. Si hubiera ganado Hillary Clinton, hubieran intentado mejorar, perfeccionar, utilizar de otra manera el mismo modelo. El modelo está gastado porque en la historia nada permanece inmóvil. De acuerdo. Quiero anotar que ese país que salió del Acuerdo de París en el año 2017 fue el único país junto a China que disminuyó la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Son más malos o menos malos? Es decir, más fuera de París cumplían con los requerimientos de París sin integrarlo. Pero, es decir, no es siempre el mismo malo de la película, tomarlo como excusa, trampa, Gustavo. Tomarlo como excusa para decir este es el malo y hace todo lo que hace él está mal. No, eso es trampa. Estábamos hablando sobre si hay o no, son números, si sirven o no los organismos multilaterales. No, a él no le servía pagar el costo de 17 países pobres para que se sentaran allí a cobrar viáticos. Eso es una barbaridad, porque son las empresas norteamericanas las que están en el Amazonas. Pero no vamos a caer. Bueno, después hablamos otro debate aparte, ya agendamos temas para discutir en la mesa internacional el Acuerdo de París. Además, yo no vengo a atacar a Estados Unidos y creo que Gustavo no debiera venir a defenderlo. No, estamos solo tratando de entender qué está pasando. No es caprichoso.